Buenas noches, empieza ATN Central. Estamos aquí con bidones de agua, sí. Ya, si están vacíos. No sé de qué. Este es un tema de Nicolás Muñez, que lo va a desarrollar. Sí. Son de agua mineral, entiendo, de las que están en todas las oficinas, en los trabajos, en general. Ahora te vamos a contar por qué. Te vamos a contar por qué. La Procuración General de la Nación, la jefatura de todos los fiscales federales de la República, casi paga el agua más cara del mundo. Quizás la haya pagado. Vamos a tener de todo hoy en el programa. Vamos a hablar, obviamente, del caso de Eve, de Bonafini y Joclender, procesados en la causa de la Fundación Sueños Compartidos. En donde salió mal parado Julio López, salió bien parado Julio De Vido, ¿no? Después vamos a ir desarrollando Pobre uno a uno. Julio López, nuestro hacker que lo acabas de procesar. Es José López. Perdón. José López, el señor de los bolsos en el convento, o el ex secretario de Obra Pública. Junto a él Fatala, los dos quedaron dentro de lo que es el rubro funcionario. Ahora lo vamos a contar bien, pero para destacarlo de Vido, ¿no? Sí, siempre esa fue hasta ahora. Vamos a hablar también de Musi. ¿Se acuerdan que contamos la contaminación que había en el agua? Esto se va a unir a una novedad sobre el caso Odebrecht. Está siendo investigada Cristina Kirchner en este mega escándalo de coimas de todo el Cono Sur. La propia expresidenta de la República está involucrada en una causa en la Argentina. Está Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer y denunciante de todo esto. Vamos a hablar de los vuelos de Daniel Scioli, más cajas de la policía, hay de todo, pero empecemos por el agua. Por el agua. Empecemos por el agua. ¿Por qué están vacíos los bidones? Alejandra Magdalena Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, está pasando un momento judicial complicado. Está imputada en al menos 2 causas por compras y alquileres de edificios de forma sospechosa, ¿no? Sí. En uno se pagó una comisión muy alta, bueno, se adjudicó la compra a una empresa después de que se había elegido un edificio más barato. En otra causa se alquiló un edificio que no se usó durante 7 meses, se gastó un montón de dinero y en el último tiempo lo que está pasando en la Procuración es que están yendo marcha atrás con algunas compras extrañas. Una de ellas es agua. El agua. Algo tan accesible, podemos decir, el agua dentro de todo, dentro de que son los gastos. No. En el 2016, la Procuradora aprueba una compra por bidones de agua y dispensers por más de 3 millones de pesos. Está bien, para proveer a todos los edificios de la Procuración. Eso se supone. Ahora vamos a leer una resolución que acaba de salir que demuestra que tal vez detrás de esta compra había algo raro o por lo menos había cierta improvisación. A ver. Ahí la estamos viendo. Es del 6 de marzo del 2017. Hace re poco. Admiten en esta resolución que en el 2016, el 23 de septiembre, se adjudicó a una empresa llamada Bronsel S.A. la compra por dispensadores de agua frío-calor en bidones y equipos de frío-calor para los mismos para la Procuración, y que por todo eso se pagaron 3.555.370 pesos. 3,5 millones de agua. Después se sumó otro gasto más, 40.000 pesos más. Ahora, ¿qué dice esta propia resolución? Bastante insólita. Que este año, ahora si sube un poco la resolución voy a poder decir bien el nombre, el intendente del edificio central de la Procuración del Tesoro, un hombre llamado Luis, chequeó con la gente de Bronsel S.A. cuántos dispensers se podían instalar en ese edificio tan grande y por el que se pagaron 43.840.000 pesos para comprarlo. Al edificio. Sí, bueno, que no hablamos del tema de la comisión. Claro, por eso está imputada Gil Carbó. Pero Bronsel S.A. Ellos, esto es un contrato de septiembre. Antes de Bronsel había otra empresa que intempestivamente fue cambiada por Bronsel. No. Sí, pero acá Bronsel tiene otro papel. A ver. Luis, el apellido no lo vamos a decir, el intendente de todo el edificio de Perón 667... chequea, según la resolución que mostramos recién, cuántos dispensers de agua entraban en ese edificio. Que fue un edificio de la familia Bemberg, es una mansión, un petit hotel
muy importante de la Belle Époque, y dice la resolución que debido a que son caños de plomería y qué sé yo, entraban 3 dispensers. 3. Se habían pagado 3,5 millones de pesos. Y entraban 3 y que además no eran accesibles para los empleados. Entonces la resolución lo que dice es que se da de baja finalmente esta compra del agua más cara del mundo de 3,5 millones de pesos. Eso se es lo que verá se va a investigar. si se lo investiga esto. Hay una comisión revisora de cuentas y revisora de la actuación de Gil Carabo en el Congreso que está actuando por primera vez, pero a la suma de esta compra de la casa que hoy es la sede central de la Procuración, de un edificio que no se usó durante 7 meses, no fue nadie y costó 7 millones de pesos de alquiler, y de otro edificio que se alquiló en Mar del Plata con suma urgencia, pero que no existía. Cuando se empezó a negociar había un pozo. Después había una planta baja y después... O sea, el asunto acá es que fueron y dijeron, vamos a darle agua a todo el edificio, como pasa, esto está bien, digamos, esto obviamente no está en discusión, que haya agua para que todo el mundo vaya, pero ¿qué pasa? Habían planificado comprar agua, dispensers y bidones por 3,5 millones de pesos, pero el edificio no tenía las condiciones para poner más que 3, y esos 3 ni siquiera estaban de acceso al personal. Y entonces, se dieron cuenta un año después. Claro, se dieron cuenta casi un año después, esto fue septiembre de 2016, en marzo lo dan de baja, lo que ahora tienen que chequear es si pagaron por eso, porque claro, a lo mejor la empresa que recibió el contrato dijo, señores, yo acá, ustedes me decían firmar un contrato, un problema de ustedes, hay que ver, eso es todo lo que se empieza a investigar. La resolución dice sin penalidades. Pero esto pasa en medio de un contexto judicial y parlamentario donde se está complicado. Revisando todos los contratos, sobre todo los que tienen que ver con inmuebles, que ya la saga de irregularidades han sido hasta reconocidas por la propia procuradora, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la compra del edificio, donde se pagó una comisión que desafió a cualquier inmobiliaria o a cualquier intermediario que nos... $1 millón. Nos venga... No, no por el monto, sino por el porcentaje 17%. En relación... Claro, 17%. O sea, yo quiero, digamos, si alguien nos llama y nos dice que sacó un 17% de comisión, a lo mejor nosotros somos... no chequeamos bien, pero entendemos que es muchísimo para el mercado inmobiliario. Acá hay por eso... 2... ¿Cuántos bidones hay? No sé. Acá hay pero como... en la procuración entraban Somos 1, duros para contar los periodistas. 2... Sí. 3. Y nada más. 3. Porque no hay dónde ponerlo. No. En este y se habían comprado por agua por 3.555.360 pesos. Se dio de baja. 1, 2, 3 entraban nada más. La pregunta es quién proveía también, que esto también se está investigando, quién proveía hasta septiembre de 2016. Digamos, porque agua en los edificios públicos, o en cualquier empresa también, siempre hay dispensers. Ahora, ¿qué pasó ahí que cambiaron el contrato? ¿Era más barata antes el agua? Hay que ver qué pasó con los que estaban antes, cuando cambiaron a estos, y bueno, y comprar los precios, que también es objeto de algunas incógnitas dentro de lo que es el mundo de las contrataciones de la Procuración. Sí, y si ya se habían comprado antes, ¿no sabían que entraban 3? No sé, eso lo va a investigar seguramente. El agua más cara del mundo pagada por la jefa de los fiscales. Rodrigo Alegre por teléfono, esta vez no está ni desde la redacción nueva, ni acá con nosotros, sino por teléfono por una noticia de último momento, por uno de los protagonistas del día, que es José López. Rodrigo, ¿cómo va? ¿Qué haces, Lu? Es porque empieza el primer juicio oral contra José Francisco López. Hay fecha para el inicio del juicio contra José López. Arranca el 12 de octubre, van a ser 5 audiencias. Se lo va a juzgar por el delito de portación ilegal de arma de uso civil. ¿Vos te acordás que el 14 de junio, cuando empezó de manera compulsiva a lanzar bolsos con $9 millones, él también ingresó con un subfusil calibre 22 que no tenía los permisos necesarios y los permisos reales para poder portar esa arma, que nosotros la vimos en imágenes
Sí, que era bastante impresionante. Sí, que era bastante impresionante. Ahora, Rodri, eso no es la causa de los bolsos, la que tiene el juez Rafecas, es otra. Es otra causa, claro. Cuando pasa lo del 14 de junio del 2016, pues la fiscal Alejandra Rodríguez le imputa el delito de enriquecimiento ilícito por los 9 millones y le imputa aportación ilegal de armas. El enriquecimiento ilícito estaba siendo investigado por el juez Daniel Rafecas, no por otro carril. De hecho, también está procesado y detenido en Ezeiza por esa causa y está pronta a ser elevada a juicio oral. Y en paralelo venía esta causa por un delito menor que tiene como una condena máxima de 6 años de prisión, pero que sigue siendo un delito porque andaba con un subfusil calibre 22 sin tener la aportación al día y no pudiendo trasladarla. Bueno, lo que pasó ahora es que la fiscal elevó la causa a juicio, sortearon una fecha, empieza el 12 de octubre, va a ser un debate oral de 5 audiencias. Eso te iba a preguntar, por eso, no es que sea un delito menor, digo, pero hay un juicio oral, digamos, como va a haber un debate oral. ¿Hay jurado? ¿Hay gente jurado? Todo, digamos, como... No, en principio va a ser un juicio como se está haciendo ahora, digamos, no, en principio no va a ser por juicio popular, va a ser un juicio con un tribunal que lo va a juzgar por este delito. Ahí estábamos viendo la imagen de López dejando su fusil. Van a ser 5 días. La fecha son el 12 de octubre, justo el día de, según el kirchnerismo, que le cambió el nombre al día, de la diversidad cultural. Después va a ser el 19 de octubre, después va a ser el 2 de noviembre, el primero de noviembre, y el 2 de noviembre y el 20 de noviembre. Son 5 audiencias donde, bueno, obviamente que ahí van a declarar la mayoría de los testigos que también declararon la causa de los bolsos, que también tiene comprometida a una de las monjas, a la monja Inés Aparicio, que la Cámara también el juez Rafecas en la causa de los bolsos, en la causa federal por enriquecimiento, la sobreselló, le dictó la falta de mérito, mejor dicho, y la Cámara decidió procesarla. Ahí donde también está involucrado José López y su mujer, también van a tener que declarar, obviamente, que las monjas, por lo menos la hermana Inés Aparicio, van a tener que declarar Jesús Ojeda, que era la persona que llamó aquel día al 911, y un montón de testigos más. Pero lo cierto es que es el primer juicio contra José Francisco López. Muchas gracias, Rodrigo. José López tiene fecha de juicio oral, parece un delito menor, pero sí es condenado. Y después tiene otro juicio más, esa condena va a pesar y tal vez termine en la cárcel en la que ya está. Se ha podido observar con toda claridad, todos los expertos que me han acompañado, varias de estas unidades están construidas con materiales que se emplean específicamente para construir las casas que realiza la Fundación. Esos materiales que señala el juez salieron de esta fábrica de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. La idea de poder fabricar esos mismos paneles de telgopor y garantizar un proyecto más ambicioso de construcción de viviendas... Este documental muestra el sistema revolucionario de viviendas sociales que hipnotizó al gobierno. Rápidamente, un viejo depósito... Estos son los paneles. Una malla cima de un lado, la capa de telgopor... La voz en off que cuenta la novedad inmobiliaria es la de Sergio Joclender. Y la verdad es que la construcción que estamos viendo es verdaderamente desastrosa. Este es el baño que comparten con tu vecina. ¿Este baño lo usan cuántas casas? Y nosotros no más usamos, pero muchos vecinos vienen y no lo podemos negar. Estas paredes son bastante finitas. Sí, son de tergopor. Hay que ver lo que hay que pelear para que te paguen. Acá no hay estudio de inundabilidad, acá se tendría que ver limitado el terreno, tendría que verse rellenado. Lo que acá te prueba que en 2 años lo que menos querían hacer era casa. Acá hay gente que en realidad necesita una vivienda. Estamos trabajando sin dormir con muchísimos compañeros, abogados, ingenieros, arquitectos, toda gente nueva. Porque desgraciadamente los que estaban, si no son sospechosos, están complicados. ¿Y qué vamos a hacer? Para nosotros ha sido un sistema constructivo válido que ha permitido la capacitación de obreros y trabajadores, que hemos hecho hospitales, que hemos hecho vivienda.
Bueno, ahí está. Es una investigación y un tema que ya lleva casi 10 años. Demoró mucho, de hecho fue la pelea Eve Bonafini y Jo Klender la que terminó de alguna manera permitiendo que se investigue, que se abra esta verdad que conocíamos muchísimos periodistas hace 10 años, que era esto, el manejo irregular de los fondos destinados a la construcción de viviendas. O sea, las viviendas se construían, no todas, no necesariamente bien, pero había un montón de ese dinero, eso es lo que probó la justicia hoy, que se desviaba por lo menos 206 millones de pesos de los que recibió la Fundación. Esto es según un informe de la Auditoría General de la Nación. O sea, el total del dinero que la Fundación recibió, insistimos, para construir viviendas sociales, hay 206 millones que no pudieron ser asociados a las viviendas. Ahí se estaba moviendo, eso no eran, en muchos casos no eran viviendas. Y lo que pasó también es que el Ministerio de Planificación Federal de Debido transformó a la Fundación de las Madres en una constructora. Así es, fue exactamente así y además también funcionó en algunos casos esto como una caja de recaudación política, en el mejor de los casos, en otros casos puede ir a parar al bolsillo individual o de Jo Klender o de algunos funcionarios. Eso es lo que también se está investigando por otro lado. En este caso era el desvío de ese dinero que se determinó que hay por lo menos 206 millones que sí efectivamente fueron desviados. ¿Quiénes están procesados? Sergio Jo Klender y Eve Bonafini por esta maniobra. Hugo, ¿te acordás? Eve Bonafini es fuerte que esté procesada. Había intentado evitar la indagatoria. Sí, ¿no? ¿Te acordás que fue un tema muy importante? El juez la cita, el juez Martínez de Giorgi, la cita indagatoria. Ella dice que no va a ir, se genera una situación. Él le ofrece ir a tomársela, ella primero dice que no, y después finalmente ese procedimiento se hace, pero de un modo. Otro día, después de otro día, sin anuncio, y el juez se acerca. Falta también, de méritos. Perdón, fueron procesados dos funcionarios muy importantes, José López y Abel Fatala, de la Secretaría y Subsecretaría de Obras Públicas. Subsecretario de Obras Públicas de la Nación. 250 millones de pesos de embargo a todos los procesados puso el juez en una resolución que tiene 500 páginas, es muy larga, y lo que va, porque lleva mucho tiempo esto, lo que hace es ir detallando primero los hechos, después las pruebas y después las razones por las cuales algunos los procesa y a otros les da esta calificación que vas a ver acá, que se llama falta de mérito. ¿Qué significa falta de mérito? Significa que no tiene ni pruebas para procesarlo, ni certeza para sobreseerlo. Es como dejarlo ahí en un limbo. Si aparecen pruebas, puede volver. Claro, los puede procesar. Sí. No es que digamos, la situación de ellos es esa. Si aparece no fueron sobreseídos. Ahora, ¿por qué vamos a explicar? Porque Julio Devido, ministro de Planificación, sí, es el superior de José López. Que zafa de la gran mayoría de las causas. Salvo de 11, que después de mucho tiempo se logró avanzar en que lo eleva a juicio en el 11. El resto, la verdad, sí. Es una persona hábil en los tribunales. En los tribunales. Jorge Capitanich, que era jefe de gabinete, su provincia también tuvo. Es la provincia donde más fondos fueron destinados a la Fundación de las Madres. Que esto también hay que decirlo, cuando se frena todo, porque se descubre este CUR, digámoslo así, quedan de garpe todos los laburantes, los albaniles, que empezaron a descubrir que la constructora de las madres no le hacían los aportes patronales, no les hacían los aportes jubilatorios, y es gente que de golpe se quedó sin laburo. Sí, fue tremendo, porque aparte en los balances les pagaban en negro, y en los balances de la propia fundación, cuando todavía se podía, porque después se dejó de poder ver, pero en un principio me acuerdo cuando los pedimos, se veía que una de las deudas más grandes que tenía era la deuda de aportes previsionales a sus propios empleados. O sea, era realmente el sistema de pago y las condiciones eran muy precarias. Eran muy precarias. Y después tenemos a Gerardo Zamora, el gobernador de Santa Fe. Gobernador de Santiago del Estero. Sí, de Santa Fe, Miguel Lifshitz ahora. Y Maurice Clos de Misiones, ¿no? Perdón, no, quería aclarar. Estos tienen que ver con que los lugares donde hicieron la obra, el sistema era que cada distrito pedía las viviendas que necesitaba y Nación lo hacía a través de la fundación. Pero que entiende el juez en este caso que ellos no tuvieron que ver con la maniobra, digamos que los desvíos no tuvieron que ver con las autoridades locales, sino con una estructura a nivel nacional entre la Secretaría de Obra Pública y la fundación. Por ahora. Por ahora. Tal vez haya pruebas que terminen demostrando lo contrario y el videograf sea debido también procesado. Ahora dice Eve sí, debido no. Nunca se sabe. Veremos.
caso Odebrecht es un mega escándalo de coimas admitidas por la propia empresa Odebrecht, que es la mayor constructora del mundo. El presidente, dueño y CEO de esa empresa, Marcelo Odebrecht, está preso en Brasil y sus subordinados son muchos de los delatores que están confesando el pago de sobornos en distintos países de la región. Se están llevando puestos a algunos expresidentes. En Perú, por ejemplo, hay grandes escándalos. Y hay una pata de esta investigación que es en la Argentina hay varias causas, pero en una está bajo investigación Cristina Kirchner. Estamos con la denunciante de ese caso, Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, junto a la diputada del GEN, presentaron la denuncia contra la expresidenta. Sí, lo que hicimos nosotros nos presentamos como amicus curiae, como amigos del tribunal, en una causa que ya estaba iniciada, donde se investigaba diferentes irregularidades con obras donde estaba Odebrecht, en este caso asociado con AISA, o tenía involucrado AISA. Tenía que ver la obra Palmas de Paraná y una obra similar en Berazategui. Sí, ya vamos a hablar de eso después. Nosotros lo que hacemos es nos presentamos como amigos del tribunal y acompañamos como prueba, en realidad que creíamos que era necesario que se investigara diferentes reuniones que la habíamos obtenido desde un registro público, las cuales nos llamaba la atención tres particularmente. Dos con la expresidenta, con una distancia de un mes. ¿De quién es? De Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa, donde el objeto de la reunión no se identificaba, donde se ponía que el interés por el cual iba a la reunión era un interés propio de Odebrecht, no había un interés colectivo, había diferentes irregularidades y nos llamaba la atención esta reunión con una diferencia de un mes. Y que posterior... Cristina estuvo 2 veces... En el 2013. Con el presidente y dueño de esta empresa que hoy está preso en Brasil y que confesó que la empresa incluso que se pagaron en la Argentina 35 millones de dólares de coimas y que obtuvo la empresa 300 millones de dólares de ganancias. Exactamente, y que en el periodo que ellos confesaron haber pagado coimas era durante el periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Por eso es que nosotros creíamos que era importante esa información. No significa que le pagaron las coimas en ese momento de la reunión, obviamente, pero creíamos que era necesario empezar a investigar por este lado. Y otra reunión que habíamos advertido con Kicillof en el 2014, donde vemos que el objeto de la reunión era análisis del sector de la construcción. Bueno, algo que era bastante difuso y no tenía mucho que ver. ¿En esa reunión era con Marcelo Odebrecht? Era con otros funcionarios relacionados con la empresa, con Faría, que está ligado a todo lo que es el esquema. Faría está señalado en Brasil como el gran pagador de las coimas. Exactamente. Porque era el hombre de Odebrecht que estaba a cargo de todo el Cono Sur. Exactamente. Y por otro lado, funcionarios que tenían que ver, o sea, gerentes que tenían que ver con la empresa Braskem, que también es la petrolera de Odebrecht, que también estuvo vinculada con el tema del pago de las coimas. Ahora que Cristina haya estado con el dueño de la constructora más grande del mundo, ¿es un indicio de alguna posible irregularidad? Nosotros lo asociamos en realidad con un decreto que ella saca pocos días después, que tiene que ver con la reactivación del soterramiento del Sarmiento. Recordemos que el Sarmiento se anunció varias veces, nunca se puso en marcha, etcétera, etcétera. En el 2013, pocos días después de estas reuniones, Cristina crea la unidad ejecutora del Sarmiento y reasigna partida presupuestaria. Cambia el presupuesto que había sido aprobado por el Congreso, desvía una parte y lo destina al soterramiento de esta unidad ejecutora. Finalmente, no, digamos, la obra no empezó nunca, ¿no es cierto? No, finalmente la obra no empieza nunca, a pesar de todas estas reuniones y de haber sido destinado varios millones y de tener un sobreprecio de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento. La obra nunca empezó a pesar de todas estas reuniones que se llevaban a cabo. El soterramiento es una UTE de Odebrecht con IEXA y Gela. IEXA es la ex empresa del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. ¿Por qué se investiga a AISA? Bueno, AISA en realidad esta denuncia surge a raíz de diferentes... A nosotros también nos llega mucha información por fuentes anónimas que tiene que ver con un enriquecimiento patrimonial de Carlos Ben, que era el titular de AISA en toda esta investigación. A partir de eso es que comienza la investigación con diferentes irregularidades. Ahora AISA estaba involucrada en realidad esta obra, estas plantas potabilizadoras, tanto en Paraná de las Palmas, en Tigre, como en Berazategui. Y eso lo hizo Odebrecht, la obra la hizo Odebrecht en estas plantas, también hacía ese tipo de obra. Exactamente, siempre estaba asociado en UTES con otras empresas. En Paraná de las Palmas, sí, era de Odebrecht, se calcula que con un sobreprecio de 300 millones porque se adjudicó la obra e inmediatamente dijeron no vale 300 millones más.
Bueno, era algo que ocurría, lo mismo pasó en el soterramiento. Nosotros pedimos hace poco también al actual gobierno, al ministro Frigerio, que se suspenda o se analice un poco las obras. Pedimos que se suspendan las obras que eran posibles suspender. Pero además pedimos que aquellas que no eran posibles suspender, como pasó en cualquier país de Latinoamérica, se designe un interventor de la empresa. Es bárbaro, no puede suspender la obra, bueno, que un interventor analice y que de alguna medida, si vos tenés una empresa que confesó haber pagado coimas y está siendo investigada en un montón de países, tomar una medida. Sí. Ahora vamos a hablar también de la cuestión de la otra planta potabilizadora que iba a ser en Berazategui y la llevaba adelante no Odebrecht, sino Camargo Correa, que también es una empresa brasileña que está involucrada en el lavallato. Y también vamos a hablar con Silvina Martínez de la Fundación de las Madres, porque antes de ser abogada de Margarita Stolbizer fue directora de Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. Nacional de Sociedades de la IGJ, y tiene mucha información de los papeles de la fundación, de cómo ya eran truchos. Sí, desde el inicio. Desde el inicio, bueno. Pasemos entonces a Berazategui. Está imputado finalmente el intendente Juan Patricio Musi por contaminación. Nunca nos contestó, o sea, estamos desde el año pasado, estamos llamando a Musi por los temas vinculados con esto, lo hemos llamado al aire, de hecho, ya que no respondían sus voceros. La municipalidad la cerraron. Es verdad. Intentamos todos los motivos, ahora la justicia acaba de decidir imputarlo por contaminación en uno de los temas que estuvimos contando la semana pasada. Sí, toda el agua de la red de Berazategui está contaminada. Probado por el juez Armela, probado por la Corte Suprema. Ahí estamos viendo la notificación de la imputación. Toda el agua de Berazategui, la de los country, la de los barrios, la que va a la red, digamos, del distrito, está contaminada. Vamos a hablar con Daniel Martínez, que es denunciante en este caso, y después seguimos con Silvina Martínez, que no tiene nada que ver con Daniel, pero que sabe de por qué no se hizo la planta potabilizadora en Berazategui. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos escucha? Aquí Luciana Geune, Nico Wiñaski. Hola, Nico, ¿cómo estás? Finalmente, igual. Quedó imputado Musi por contaminación, por el basural que mostramos nosotros el otro día, por el tema del agua también. Mira, se unificaron las causas. Nosotros presentamos los dos pedidos al juez el lunes pasado, ¿te acordás? Y bueno, en apenas 48 horas el juez ya dispuso las primeras medidas y unificó las causas. Hoy están citados para el miércoles los testigos, estamos citados para ratificar la denuncia, y sé que dispuso también algunas medidas a los organismos de control. ¿Podríamos contarnos de vuelta cuál fue la denuncia en lo que respecta al agua primero y después al basural que descubrimos la semana pasada? Claro, ¿te acordás que hace un año en Berazategui hubo miles de casos que tienen que ver con casos de gastroenterocolitis? Cuando los casos se presentaron, había toda una sospecha de que esto venía del agua. Entonces nosotros nos presentamos ante la justicia y le preguntamos al juez, bueno, ¿cuál es el origen de esta contaminación y quién es el responsable? El juez tomó una serie de medidas, allanó 2 veces los pozos y encontró que 100 de los 136 pozos estaban contaminados. Pero la sorpresa para nosotros fue que además de organismos vivos, además de patógenos, bacterias y demás, había también contaminación química, una fuerte contaminación química. Hablamos en algunos pozos de 300, 400% de metales pesados, de sustancias químicas nocivas por encima de lo admitido para consumo humano. Es decir, realmente metales pesados significa que no se va aunque hiervas el agua, son metales que te pueden traer hasta cáncer, digamos. Exactamente, todas estas sustancias provocan cáncer, provocan daños neurológicos, provocan malformaciones de nacimiento en los bebés. Acá hay muchos casos de esos en Berazategui. Y vos sabés que trataron de tapar la cosa como si esto no existiera, no solo negándolo, sino a baldazos de cloro, como lo hablamos una vez. Sí. Cosa que a nosotros nos llevó a preguntarnos cómo solucionamos esto y de dónde viene. Entonces fuimos recorriendo los pozos uno por uno y buscando cuál era la fuente que contaminaba los pozos. En algunos casos, viste, era la fábrica más cercana, que años y años tirando sin control sus desechos, era la causa. Pero nos llamó la atención
Fue un desastre. Pero nos llamó la atención que algunos estaban en el medio del campo. Había 6 pozos que estaban en el medio del campo. Y nos preguntábamos cuál es la causa entonces que estén tan contaminados. Porque dentro de ese grupo de pozos están los más contaminados también. Entonces, buscando con vecinos, terminamos ubicando los pozos allá en el Pato y encontramos que estaban frente a un basural gigante. Es el que recorrimos el otro día, clandestino, ¿no? Porque el que recorrimos el otro día. Vos decís, bueno, mirá qué extraña esta situación, ¿no? Que un vecino, vos te acordás que contaba que hizo la denuncia al municipio y le dijeron que una denuncia a un lugar que tenía un cartelito del municipio en la puerta y te acordás que le respondieron, como contó, bueno, saque foto y denúncielo, como si el vecino tuviera que controlar al municipio. Entonces, llegamos de esa manera a esto que es un basural que presumimos contamina el agua. Entonces, lo que hice fue presentarme nuevamente ante el juez y dije 2 cosas. Le pedí que haga cumplir la orden del año pasado, que era proveer de agua a los vecinos de Berazategui, de agua segura, de agua potable a los vecinos de Berazategui. Y lo segundo, denuncio el basural como un escándalo de contaminación. Sí, a ver, ¿hace cuánto que Musi tiene la orden judicial de darle agua potable a los 300.000 habitantes de Berazategui? Y esto es del año pasado. Ahora, ¿Musi alguna vez contestó? Digo, porque por lo menos nosotros no nos contestó nunca, pero en el expediente, frente a su... Sí, es verdad, me he olvidado el escribano, pero bueno, él personalmente no contestó nunca. Pero en el expediente, frente a los vecinos de Berazategui, en algún momento, digamos, ¿dio alguna explicación o alguna justificación o alguna solución real a esto? No, Luciana, además de no contestar, lo que sigue haciendo es negar la situación. Él públicamente dice que esto es un invento, que quieren privatizar el agua, niega la situación. Es más, de alguna manera transmite tranquilidad a los vecinos. Vos viste el video que dice, tomen agua tranquilos, que esto no pasa nada, es un invento. Es un horror porque sería mucho más fácil administrar esta crisis si los vecinos supieran, estuvieran conscientes de lo peligroso del agua, porque de esa manera vos podrías administrar una red que te permita ducharte, te permita usar el agua para otros fines y ya la provisión de bidones sería solo para consumo. De esta manera vos lo que tenés que hacer encima, cortar los pozos más graves, porque hay gente que sigue tomando. Porque está convencida por palabras del intendente, que esto es una mentira. Le agradecemos mucho la comunicación, Daniel Martínez, denunciante de Berazategui, el distrito contaminado, envenenado. Está vinculado al caso Odebrecht en un punto. La causa que contaba recién Martínez, Silvina, ¿no, Daniel? Es que se está investigando lo que hizo Odebrecht en el Paraná de Las Palmas, en el río, con un sobreprecio de 300 millones. Bueno, Camargo Correa, que es otra empresa brasileña que también está involucrada en el lavallato, que es varios casos de lavado, digamos, que tienen ese nombre, porque todo empieza justamente por un lavadero que se llamaba Lavallato. Ahí empieza a investigar la policía, un lavadero de autos, es literal. Camargo Correa, que también admitió el pago de coimas en Brasil, era la empresa que tenía que construir la planta potabilizadora en Berazategui. También parecido a lo de Tigre, hubo una adjudicación y después se le agregó varias decenas de millones de pesos al precio final de la obra. La planta potabilizadora no está en Berazategui y toda el agua sigue contaminada hace más de un año, que se sabe, confirmado por el juez, por la corte, insisto, por peritos independientes, y Musi, ¿me escuchás lo que dice? Nada. Sigamos con el caso Joclender. Sigamos con Silvina Martínez porque te vamos a hablar porque, como decía Nico antes, fue funcionaria de la Inspección General de Justicia. Escuchemos primero lo que le dijo hoy Joclender a Nelson Castro, una entrevista donde dio su punto de vista sobre el tema del procesamiento, ¿no? Él fue, porque el caso Joclender es particular. ¿Vos hace cuánto que sabías? Muchísimo, desde el 2007. Estábamos en Crítica, el diario Crítica con la Nata, cuando teníamos toda la información sobre este tema. Era un tema muy sensible, la verdad es que costaba, digamos, teníamos realmente los datos de cómo no, digamos, como mínimo, no sobre el desvío de los fondos, pero sí que se le estaban dando partidas gigantescas de dinero, pero ese dinero no se rendía, no había control. De hecho, medio que los intimaban para que lo rindieran, ellos volvían a pedir adelanto, se lo volvían a dar, y era el descontrol en ese momento de los millones asignados a la fundación. En aquel momento eso era una pyme, fue creciendo considerablemente hasta derivar en este escándalo.
Escuchemos a Joclender y después a Martínez. Con mi abogado, el defensor oficial, estábamos exigiendo que se resolviera de una vez la situación porque ya era insostenible, son 6 años, ¿no? Esperando, imputado, con nulidades, con no Yarvide de por medio y demás. Así que estábamos esperando que tuviese alguna resolución y bueno, es la esperanza de que en algún momento llegue a un juicio oral. ¿Le genera alguna opinión, alguna sorpresa o no el hecho de que en la cadena de procesados no esté el exministro de Vido? No, a ver, no me sorprende, jurídicamente es un disparate, porque absolutamente todo estaba firmado y refrendado por él. O sea que si hay alguna causa para imputarlo a Fatala y a López, con mucho mayor motivo a Devido. Ustedes no se olviden que esta causa se inicia, fue la primera causa que se inició, donde los procesados inicialmente eran Julio Devido, José López y Eve de Bonafini. Así es. El juez la cajoneó durante casi 6 años, hasta que la Cámara decretó la nulidad de la causa que habían armado en el juzgado de Yarvide y ordenó que se unificara con esta. Y después de llamar a indagatoria a un montón de exfuncionarios, exgobernadores y qué sé yo, bueno, él resuelve esta causa, pero lo vuelve a proteger a Julio Devido. De todas maneras, yo, a ver, estoy desconforme porque creo que el juez tendría que haber avanzado mucho más allá. Pero por otro lado, qué sé yo, uno siente que hay aires nuevos, ¿no? Y que algo un poquito mejor uno se puede sentir, porque ¿quién se hubiese imaginado que alguna vez alguien se hubiese animado a procesar la Eve de Bonafini? Bueno, algo tal vez pueda cambiar. Los funcionarios conocían absolutamente todo. De hecho, había una especie de matrimonio entre Eve de Bonafini y Cristina, los funcionarios políticos y ministeriales de aquella época. El problema es que hay un faltante de 206 millones de pesos. Sí, es un faltante. Mi defensor oficial, pues yo tengo abogado defensor oficial, logró conseguir la documentación que prueba que después que yo renuncio a la fundación, Eve de Bonafini autoriza al contador Domínguez y a otros personajes vinculados a Vudú a formar un fideicomiso y que desviaron más de 260 millones de pesos hacia ese fideicomiso. Bueno, Devido no creo que pueda terminar zafando de nada, espero. O alguna vez va a tener que responder por todas las cosas que hizo en este país. Pero de todas maneras, la diferencia es esta. La fundación no cobraba dinero para hacer casas. La fundación cobraba por haber hecho casas. Esa es la principal diferencia. No es que cobraba, le daban plata. No, es que justamente es lo que está acreditado. La diferencia, en algún caso, la diferencia es de un 5%, en otro de un 2%, en otro caso hay, perdón, en otro caso es la fundación construyó un 15% más de lo que le pagaron. Es decir, y todas esas diferencias están ahora, computadas usted dice, muchos meses después de que yo me fui. Ahí está, un dato, perdón, que quería. ¿Cómo hablas? Está dando datos. Sí. 15% más. Yo sé que él está procesado. Niega lo propio mucho, pero da muchos datos, da mucha información. Cualquiera que conoce cómo funciona el momento, por decir de alguna manera, descontrolado de la fundación, hubo precampañas electorales que la fundación tenía una imprenta que se imprimían boletas, digamos, previas, ¿no? ¿Viste? Esas boletas de propaganda de Vudú. Sí, porque Vudú puso ahí un nombre propio. Así es. Así como puso uno en Chicones, puso uno en la imprenta de la madre. Que estaba entre otros, pero realmente esto fue así, o sea, funcionó. Más allá de otro tema que sería la investigación del desvío individual del dinero hacia, por ejemplo, a Joclender o hacia los funcionarios públicos, si esto fue así o no, lo cierto es que como mínimo hubo un enorme desvío hacia la política. Está bien, para financiar campañas políticas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Y la universidad también, que fue estatizada, igual que Chicone. ¿Tenemos una especie de perlita más? Sí, entre Eve Bonafini y Capitanich. Sí. Dormir con muchísimos compañeros, abogados, ingenieros, arquitectos, toda gente nueva, porque desgraciadamente los que estaban
si no son sospechosos, están complicados. ¿Y qué vamos a hacer? Para nosotros ha sido un sistema constructivo válido, que ha permitido la capacitación de obreros y trabajadores, que hemos hecho hospitales, que hemos hecho vivienda. ¿Cómo mentía Capitanich? Sí. Con eso que sacaba diario, sí, que cometieran los demás. Sí. Silvina Martínez, empecemos de vuelta la entrevista con ella, ahora en calidad de ex directora de, me voy a olvidar. Registro Nacional de Sociedades del IGJ. De la IGJ, que es el organismo que regula las sociedades comerciales, y ella vio y supo y tuvo en sus manos los papeles de la Fundación de las Madres. ¿Era todo trucho? Sí, claramente. Bueno, a ver, la fundación, recordemos, la IGJ también controla lo que son asociaciones civiles y fundaciones. Esto es muy importante porque tienen un fin común, tienen que tener un bien para toda la comunidad, o un bien social, si se quiere. ¿Pueden construir casas? Bueno, ahí está uno de los puntos. Cuando se constituye la fundación, no se constituye con ese objeto claramente, se constituye con el objeto de la universidad, de tener una universidad y dictar clases, todo lo que tiene que ver con el objeto de una universidad. Los papeles eran de un almacenero, o sea, no eran los requisitos que pedía la IGJ para cualquier fundación. Estamos hablando de una asociación civil, una fundación, desde la AFA, la sociedad rural, un comedor escolar, o sea, lo que fuere, tienen los mismos requisitos. Pero, ¿de almacenero qué significa? Almacenero significa que, a ver, las fundaciones cuando se constituyen tienen que presentar el plan trienal y las bases presupuestarias. ¿Qué es esto? Es el plan que van a hacer los 3 primeros años. ¿Qué van a hacer? Detalle por detalle, pero ¿con qué plata lo van a hacer? Recursos, donaciones, etcétera. Claro, a ellos no les preocupaba con qué plata, porque ya sabían con qué plata lo iban a hacer. Cuando presenta la documentación, Joclender termina completando las bases presupuestarias y el plan trienal a mano. A mano en el legajo. En el legajo del IGJ. Eso es algo que si yo tengo una fundación y lo hago, no pasaría los controles. No, olvídate. Además tiene que estar firmado por un contador, con una serie de requisitos, con formularios modelo. Es muy exigente, porque yo he estado por otras situaciones, fundaciones literarias que han, cuando se inscribieron, es un trámite muy engorroso, que tiene mucha exigencia. No es que es algo que livianamente pasa de largo. Exactamente. Tiene realmente muchos controles. Porque en ese momento, con la vigencia anterior del Código Civil, es el Estado el que te daba la autorización para funcionar. Y era el Estado que tenía que controlar que vos vayas a hacer lo que decís que vas a hacer y con qué plata. Nosotros con Stolbizer hicimos una presentación en IGJ cuando... Después de mi experiencia en el organismo... ¿Quién era el inspector general de justicia en ese momento? Bueno, fue variando, porque recordemos cuando le dan la personería, y eran ya desde el kirchnerismo, obviamente, y a partir del kirchnerismo, los funcionarios a cargo del IGJ, raras excepciones, fueron todos políticos, no era técnico. Y a partir del 2011 tenés la cámpora al frente del Pero organismo. antes del 2011, yo me acuerdo de haber pedido los balances de las madres, que eran balances, donde ya estaba todo el tema de la construcción, y eran balances donde claramente lo que se veía ahí estaba lleno, pero digamos, por sentido común, ni siquiera de irregularidades, inconsistencias que se le observaban, pero que no le impedían funcionar. Era como que funcionaba declarando sus propias irregularidades, y no pasaba nada. Hasta un momento lo presentan, después no lo presentaron, por más que no se podían presentar, no lo presentaron más. Nosotros hacemos una presentación donde decimos... A ver, estaban dadas las condiciones para retirarle la personería a la Fundación de las Madres. ¿Por qué? Porque estaba desviando el objeto por el cual se le había aprobado a cometer delitos. Lo vimos y hoy está el procesamiento. Bueno, se lo presentamos a LAC y a los distintos funcionarios de la IGJ, no pasó nada y después terminó una denuncia penal que esperaremos que avance. Sí, la última pregunta muy cortita porque se termina el programa. Usted vio los papeles de la IGJ de las empresas de Cristina Kirchner, de Amado Vudú, de las Madres. ¿Alguna te cumplía con las reglas? No, lamentablemente ninguna cumplió con las reglas. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Nos queda programa todavía. Tenemos a Nacho Otero con una noticia. Encontraron en una comisaría otro listado de probables delitos. No tiene nada que ver con Potocar. Un cajero automático. Pero no tiene nada que ver con Potocar. Pero hay otro listado y hay más cajas de la Policía Federal que va a contar Nacho Otero ya. Después de la pausa. Bueno, acá Nacho Otero y su celular nos traen, yo ya creo que podemos hacer la saga del cajero automático, la caja del cajero de las policías, la saga de, no sé, ¿cómo le decimos a esta? Aparte, ¿qué fuerza de seguridad queda sin caja? Las cajas que están apareciendo, que tienen que ver con negocios que se empiezan a descubrir ahora, que tenía la Federal y que salen a la luz después de la fusión con la Policía de la Ciudad.
Estas no tienen nada que ver. No es la bonaerense. No, vamos a tener una de la bonaerense que es muy buena. Esto tiene que ver no con lo que hacía, o sea, no con la causa que investiga Potocar, sino con distintas otras comisarías que ahora incluso una pasó el viernes y otra está todavía en plena investigación. Empezamos con la comisaría 18, Constitución. Acá nomás. Acá nomás. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron a disponibilidad a Julio Alfredo González, quien es el comisario de ahí. ¿Por qué? Porque había una causa que estaba investigando una banda que compraba celulares por internet usando dólares falsos. Detectan esto, entonces ponen un celular como un señuelo. Sí. Cae la persona, compra el celular con dólares falsos, una vez que lo hace, ya la detienen. Descubre que estaba en connivencia con el cómplice, era un hombre que tenía una flota de taxis y que era otro de los lugares en donde metían los dólares falsos. Hacen un allanamiento en la calle Quilmes, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Encuentra $50.000, lo hace la brigada de la ciudad, $50.000 y varios miles de pesos. Sí. ¿Qué pasa? Cuando van a la comisaría y ven el parte, había mucho menos plata de la que habían secuestrado. No, perdón, interrumpo un segundo porque no puedo creer. Sí. O sea, a esta altura, hoy, 2017, mayo... Muchísima menos plata de la que hacen un allanamiento, se llevan la plata, incautan dinero y cuando lo van a buscar hay menos. La brigada agarra y denuncia a un oficial de la brigada y dice, no, nosotros vimos muchísima más plata de la que había en el parte. Bueno, ¿cómo termina la situación? El comisario pasado de disponibilidad, Julio Alfredo González, y se inicia una investigación en la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad. Hay que ver quién se lleva la plata, ¿no? Todavía. Comisaría 46 en Retiro. Esto está pasando ahora. Sí. Están investigando al jefe de la comisaría y a los 3 otros jefes, es decir, el jefe segundo, el tercero y el cuarto. Sí. El jefe principal era el comisario Walter Caballero. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron? Esta comisaría es la que tiene la jurisdicción de Retiro, por ende 11. Entonces hicieron en un momento, cuando estaba el problema de los manteros, distintos allanamientos y descubrieron que en algunos lugares en donde los manteros guardaban la plata, había comprobantes de las coimas que le pagaban a los policías para poder operar en la zona. O sea que cuando nos preguntamos por qué los manteros siguen funcionando, en muchos casos, no en todos, es porque descubren los comprobantes en los lugares en donde estaban los manteros. Igual es fuerte. Los manteros diciendo cuánto les pagaban, a qué comisario y demás. ¿No? ¿Cómo termina la situación? Está investigando a Walter Caballero, que es el comisario que, viendo ya que venía este lío, ¿qué hizo? Pidió el pase a retiro, ya sabiendo que se venía la investigación. Ahora lo que está haciendo la Policía de la Ciudad es viendo si lo puede cesantear antes de que suceda todo esto. Y están los otros 3 jefes investigados. Además, porque cobraban coimas para hacer entrar materiales a la Villa 31, cosa que está perdida, que está prohibido. Mar del Plata, la última. Esto todo ahora, en los últimos 2 días. Sí. Operativos Tacos Blancos. ¿Qué descubrieron? Una banda de travestis que lo que hacían era vender cocaína. Hicieron un operativo que es todo este. Detuvieron a 12 personas. De las 12 personas que detuvieron, que vendían en distintas zonas de Mar del Plata, lo que descubrieron es que hay 5 policías que estaban con ellos. 5 policías, una banda que hay 12 detenidos. Que vendía drogas de travestis. Tenían como parte de la banda a 5 policías. Exactamente. 5 policías que están ahora... hoy hubo una conferencia de prensa, incluso están detenidos y demás. Hoy? Un detalle más con este. Hay una representante de la comunidad trans en Mar del Plata, Mara Cambareri, que era como una especie de representante de todo el colectivo trans. ¿Cómo está ahora Mara Cambareri? Presa. Era la que decía a los travestis a dónde había y dónde tenían que ir a vender la droga. Bueno, seguimos con la saga de cajas en las policías, ya de todos lados, de todo el país. Nos vamos corriendo a la pausa, hay un montón de cosas que nos quedaron. Wiñaski creo que quiere decir éxtasis antes de irnos, así que apurémonos. Antes de las 10 nos vamos de TN Central. Ya nos vamos, no nos queda más tiempo. Una información que tiene que ver con la fiscalía que investiga la causa de la muerte de Alberto Nisman. Es del fiscal Tayano, queda en la calle 25 de Mayo. Fue una fiscalía que tuvo que ser acondicionada porque no tenía seguridad. Le pusieron cámaras de seguridad, entre otras cosas, porque hay obviamente pruebas muy valiosas. Las cámaras en este momento no funcionan. Esto es información. No funcionan. Puede entrar ahí. Despoblado, sin ningún tipo de seguridad, y la seguridad que le pusieron ni siquiera funciona. No. Que vuelvan a funcionar. Quédense desde el llano, perdón, a Joaquín Morales Solá por este minuto que nos pasamos. El programa va a estar buenísimo, va a estar Eduardo Costa. Decí éxtasis. Éxtasis. Chao, hasta mañana.